Adri, bienvenidos a la conversación que tendremos con Pablo Morano, canalizador espiritual, maestro en canalización para América Latina. Así que lo vamos a tener aquí en vivo y aprovechen para que hagan todas sus preguntas. Bueno, mientras empezamos, quiero contarles que Pablo vive en Chile y está ahora de paso por acá por Bogotá porque viene de Medellín de dictar unos cursos y va a dar un par de charlas aquí en Bogotá hoy y mañana. ¿Cómo conocí a Pablo? En mi búsqueda de encontrar orientación en esto de la canalización. Yo soy una gran seguidora de Abraham con Esther Hicks, de Lee Carroll canalizando Cryon, de Lee Harris canalizando los Z's, Bashar. Hay una cantidad en el habla inglesa, hay muchos que están siendo muy públicos. Así que lo que vamos a hacer en este momento es empezar a escuchar a los nuestros, a los que traen esa vibración y ese mensaje para América Latina. Así que vamos a buscar a Pablo. Vamos a conectarlo. Emocionada. Hola Diana, qué gusto verte. Recuerden dejar sus mensajes allá abajito. Vamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas o las van dejando allí y así vamos respondiendo. Usualmente al comienzo, con toda la introducción que Pablo hace, se responden muchísimas inquietudes, pero vamos a trabajar con nuestras inquietudes también. Esperemos que Pablo llegue. Bueno, yo conozco a Pablo así en vivo como maestro de canalización, de autocanalización, hace unos 3 años más o menos, y ha sido un trabajo bellísimo, porque no se da uno cuenta la cantidad de verdades que uno tiene dentro de uno y que se manifiestan frente a uno. Uno se da cuenta de que uno toma decisiones de estructuras prestadas realmente, y la canalización a mí personalmente en mi camino me ha ayudado a esto. Así que bueno, vamos a invitar acá a Pablo. Te envié la invitación, Pablo. Listo. A ver cómo funciona esto. Hola, Pablo. Hola, hay poca luz aquí. Súper bien, ¿sí o no? Bien. Sí, a ver, a ver si logro ponerme por un lado que la luz esté mejor. Estoy como bien encerrado. Ajá. Bueno, por aquí yo creo que va a estar mejor. Ahí te veo. Perfecto, súper. ¿Me ves bien? Sí, el sonido, ¿cómo lo escuchas? Yo te escucho bien a ti. Perfecto, yo también te escucho muy bien. Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo No, sé. decía, a ver si tenía un trípode para el celular, pero parece que se me quedó en Medellín. Bueno, ahí está súper bien. Yo te veo. ¿Sí? No, te veía. No, pero es que no tengo dónde ponerlo. Como se perdió el trípode, yo estaba preparado, pero bueno. Ya. Búscala, Pablo. No, si no está el trípode, yo lo busqué, ya di vuelta a la maleta. Te vemos bien. Bienvenido a Bogotá. Sé que acabas de llegar a Bogotá. Sí, recién. Estabas en Medellín, ¿cómo te fue? Muy bien, muy bien. A ver, déjame ver si apago la luz de ahí atrás. Espera. Listo. Es que a ver. Sí, algo Eso. mejor. La deformación profesional. Bueno, ¿me escuchas con eco? No, te No. escucho súper bien. Perfecto. ¿Tú me escuchas con eco a mí? No, es que yo sí me escucho con eco. Bueno, Pero es porque yo no tengo audífonos puestos, pero... ok. Súper. Sí. Bueno, Pablo, estamos súper emocionados de tenerte acá. Porque te cuento que yo recibo muchos correos preguntando qué es canalización, que por favor expanda el mensaje de qué es canalización. Y dije, bueno, qué mejor manera de hacerlo que invitando a Pablo, que llevas tantos años como maestro de canalización. Quiero contarles a todos que Pablo vive en Chile. Y fue discípulo pupilo de Pepper Lewis. Y prácticamente ya le entrega el legado a Pablo como maestro de canalización en América Latina. Entonces, Pablo, cuéntanos, primero que todo, ¿qué es canalizar para que todos quedemos en contexto con el mismo lenguaje? A ver, para mí canalizar tiene como 2 niveles, por así decirlo. Uno es el contacto con tus guías, con tus maestros, con ángeles, con seres que están fuera de lo físico, por así decirlo.
Pero al mismo tiempo, para mí, canalizar es lograr ponerme en contacto con mi alma, con mi yo interior, con la parte que es más profunda de lo que yo soy. Y eso es justamente para mí lo más importante y el camino al que te puede llevar la canalización, si tú te permites ir yendo poco a poco hasta ese nivel. Porque solemos quedarnos como en la partecita donde solamente vemos esa primera parte, que es la menos profunda y es la que más se conoce. Pero cuando uno se pone a practicar y se pone a canalizar más largo, con más tiempo, con mayor dedicación, con mayor disciplina, lo que empieza a abrirse es un contacto con el corazón súper profundo y con el alma súper profundo. Pablo, acerca de la canalización, hay personas que se inquietan mucho por aquello de que a quién canalizas, ¿con quién? Porque es muy conocido el canalizar ángeles, se escucha afuera, ¿verdad? Sí. Entonces la gente siempre está preguntando ¿a quién canalizas? No hay ningún peligro de canalizar una entidad equivocada, por ejemplo. Es una pregunta bastante constante y creo que eso es parte de los mitos de la canalización. Sí, no hay ningún peligro al canalizar. Esas son ideas que vienen de muy antiguo. Yo digo que son de 150, 170 años atrás y hemos progresado mucho como sociedad y evolucionado mucho como seres humanos desde entonces. Y por lo tanto, la idea de que pueda haber algo peligroso es una idea que es un poco añeja, en cuanto a que la idea de que hay algo peligroso es muy, por así decirlo, atada a que hay algo afuera mío que pueda hacerme daño y que no todo está dentro mío. Yo creo que ya hemos llegado poco a poco a una idea de que todo está dentro mío, y si todo está dentro mío no hay nada que pueda hacerme daño. Es una conclusión que para mí es bastante lógica, pero pasa que de repente construimos realidades más allá de la lógica, incluso de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos experimentando. Y lo otro es lo que tú mencionas respecto a no preguntar quizás a quién estás canalizando, sino que más bien es el conectarte con lo que sea que venga en ese momento y permitirte que eso sea lo que venga, porque tu alma te va a traer lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tendemos siempre a tener mucho juicio respecto a lo que sucede y también a tener muchas expectativas de lo que deberían ser las cosas, que es algo bien humano y está bien que las tengamos, pero en este caso, en estas cosas, lo que hacen es quitarnos un poquito de la capacidad de poder explayarnos en la canalización y que las energías efectivamente puedan venir con toda la fuerza que necesitan venir. Entonces, lo ideal es no ponerle un nombre, no buscar un ser en específico, sino que buscar el maestro que a cada uno le toca en ese momento y no al que yo estoy esperando que venga. Porque el que espera que venga algo es el ego de uno y la mente que quiere que las cosas sean de cierta manera específica. Y eso es una actitud como la que tiene mi niño de 3 años más o menos, que quiere que las cosas sean como él quiere que sean y que está súper bien que lo tenga claro, pero al mismo tiempo hay que aprender a aceptar un poco igual lo que va trayendo la vida y lo que el alma de uno es, porque en el fondo tiene que ver con lo que el alma de uno es. Sí, Pablo, yo creo que tiene mucho que ver con el concepto de separación, ¿no? A los seres humanos nos cuesta trabajo vernos desde una unidad. Exacto. Porque muchas veces cuando me preguntan a mí, yo lo que hago es, yo digo, nos conectamos con la conciencia cósmica. Y eso a veces las personas necesitamos hacer un nombre, ¿no? Pero ¿cuál conciencia cósmica? ¿Qué maestro? ¿Qué ángel? ¿Sí? Entonces me gustaría que tú hablaras un poquito de ese concepto de unidad, que yo lo colocas muy lindo. A ver, sucede que nosotros donde estamos en un, como desde lo físico, voy a hablar desde lo físico primero. En el lugar físico donde estamos en un lugar de dualidad, de polaridad, que necesitamos que sea así para funcionar aquí abajo. Como seres humanos físicos no podemos estar en todas partes al mismo tiempo. Entonces necesitamos estar en un punto específico y movernos a otros puntos como para irlos experimentando. Lo mismo nos pasa con las situaciones. Estamos parados en un punto de una situación y de a poco, a medida que vamos experimentando cosas, podemos ir experimentando más cosas alrededor. Donde está el espíritu, donde está el alma, donde está aquello que canalizamos, esa separación no existe. Y sí se puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Es un poco más complejo que eso, sí. Hay capas intermedias y muchas otras cosas más, pero si nos ponemos, eso da como para un
una clase completa de 2 años más o menos. Sí. Pero como por explicarlo ahora aquí en este tiempo, lo vamos a hacer bien dual y bien fácil. En el otro lugar no existe el tiempo, no como nosotros lo experimentamos, no existe la separación tampoco, y por lo tanto es todo una sola unidad. Ahora, esto no está lejos de la idea que hemos tenido hace un buen tiempo, de que Dios está dentro de nosotros y todos somos uno, y es una idea en la cual hemos avanzado harto. O sea, yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar esto, 15 años atrás, la idea de que todos somos uno y que todos somos dioses era una idea que era súper difícil de comprender para la mayoría del mundo. Y nos costaba poder llegar a no solo entenderla, sino que experimentarla. O sea, había una barrera durísima de decir, pero ¿cómo soy yo Dios? Yo no soy Dios, Dios es eso que está allá arriba. Era la respuesta que usualmente uno se pillaba. Y con personas que estaban en los círculos metafísicos ya metidas hace un buen tiempo. Entonces no eran los novatos solamente los que se topaban con esa idea. Hoy tú te pillas a una persona que con suerte sabe algo de metafísica, con suerte ha estudiado algo y tiene bastante claro el concepto de que todos somos dioses. Y tiene bastante clara la idea, por lo menos, así no la experimente, de que todos somos uno, y así a lo mejor siga tomando un montón de decisiones desde la separación y la dualidad, por lo menos a nivel mental la idea está. Y eso hace que progresemos muchísimo, y basado en ese progreso podemos entonces ir a tomar la canalización desde el punto de vista en que la podemos tomar ahora, que es comprendiendo que todos somos uno y que entonces en ese lugar el espíritu no está separado y va a tocarle a uno lo que a uno le corresponda según el despliegue, el camino de su alma para llegar a encarnar acá. Sí, algo que me impacta mucho la canalización es que uno recibe unas perspectivas muy amplias en términos muy sencillos. Y lo que es realmente impactante para mí como lesbiana es la ola energética que viene con todo ese mensaje. ¿Sí? Pueden ser líneas muy sencillas, líneas que a veces parecen títulos de libro, pero cuando lo recibes en ese momento adquiere otra dimensión. Sí, hay algo que se mueve con el tema de la presencia igual en la canalización, que no es tan evidente de repente en las palabras, sino que tiene que ver con lo que está pasando y la energía que se está moviendo. Me acuerdo que una vez escuché a Eckhart Tolle decir, alguien le preguntaba respecto a lo que los maestros hacían, y él decía, porque decía que había maestros que le preguntaban sobre que los maestros decían cosas muy difíciles o muy fáciles, y de cómo elegir el maestro. Entonces él decía, es que no importa lo que esté diciendo el maestro, lo que importa es la vibración que está ocurriendo mientras el maestro está hablando. Entonces las palabras que yo diga, decía él, no tienen ningún sentido. Y yo puedo estar hablando de cualquier cosa. Lo importante es que yo estoy en una frecuencia y esa frecuencia te estoy invitando. Y en esa invitación a esa frecuencia es donde está ocurriendo la real enseñanza. El resto es simplemente cualquier cosa para que tu mente se distraiga y pueda estar en el ahora y concentrar en lo que yo estoy diciendo. Entonces, eso pasa mucho en la canalización igual. Y creo que esa es como parte de la gracia que tiene desde el sentido de lograr equipararse en una frecuencia energética que es la que se está transmitiendo y se está moviendo, pase lo que pase. Cuando el maestro está específicamente en el lugar en el que puede transmitir eso y llega como a ese nivel, lo que empieza a suceder es que efectivamente las palabras son solamente la distracción para que la mente tenga que estar pensando qué está diciendo, pero podría estar enseñando cualquier cosa, o sea, podría estar enseñando trigonometría, podría estar enseñando terapia energética, podría estar enseñando pintura, da exactamente lo mismo. La frecuencia con la que está el maestro enseñando y lo que está mostrando en el otro lado, más allá de las palabras, es lo que realmente está haciendo que las cosas sucedan, así como una especie de golpe energético que es el que de repente algunas personas sienten con algunos canalizadores, que es básicamente el movimiento de la energía del todos somos uno en ese grupo que está sintiendo la canalización en ese lugar. Por eso las canalizaciones grupales son tan fuertes, ¿no? Así es, claro. Y por eso es que también es una súper responsabilidad hacerlo. Y es importante estar preparado para esa responsabilidad en el momento que uno la hace, porque la cantidad de energía que se mueve, contener o entender qué está sucediendo, y eso hace que a muchas personas le comiencen a ocurrir procesos que se le abran y que si no hay un acompañante que después... Espérate, Pablo, que se nos fue la señal a eso. Ay, ya.
El Wi-Fi. Bueno, entonces decía que lo que puede suceder es que alguien que está dando una canalización grupal mueva tal cantidad de energía sin darse cuenta y sin tener conciencia de la energía que ahora, que está moviendo, que abra procesos en las personas que están en esa canalización y que si no hay un acompañamiento después de eso o que no sabe hacer el acompañamiento después, esas cosas que se abran puedan tener cierta repercusión en las personas de que queden un poco desequilibrados, por así decirlo, ¿sí? Y por eso para mí es tan importante que quien vaya a hacer eso, en el fondo conozca también cómo poder acompañar a la persona después de que ocurre ese movimiento. Y ese movimiento no solo tiene que ver con la canalización, tiene para mí que ver con todo tipo de terapéutica, con todo tipo de terapéutica en general, porque lo que sucede es que si tú abres proceso y después no puedes acompañar ese proceso que abriste, lo que empieza a pasar es que la persona queda más desequilibrada y con más problemas que en vez de solucionársele cosas. Y yo creo que todo está bien, la vida es perfecta y cada uno encuentra el maestro que necesita y todo eso, pero para mí también hay una pizca de responsabilidad que uno tiene que tener con las personas que atiende o las personas que acompañan en los procesos o a las personas a las que le abre ciertos procesos. Sí, a mí me personalmente, cuando empecé a canalizar una cantidad de verdades que se me movieron muy, muy fuerte y a veces me quedaba sin piso, ¿no? Y era como volver a tener que rehacerme y eso era muy interesante. Yo te pregunto, Pablo, en toda la gente que tú has contribuido, porque tú has contribuido hace cuánto, unos 10 años que has hecho de manera pública más o menos. Yo he estado enseñando hace 6 años, un poquito más. Okay, pero vengo okay. trabajando en este tipo de cosas hace harto más. Sí. ¿Tú cómo has visto que la canalización ha contribuido de forma general, en toda esta población donde has llegado? Mira, lo que yo veo es que, a ver, puedo hablar en sí en las personas que he visto, que ya son un poquito más de 1000 las que he visto pasar por las clases. Lo que yo veo es que la mayoría irse encontrando de manera más profunda, muchas de ellas por caminos distintos al de la canalización, pero me parece súper lindo, porque veo como después ciertos estudiantes los veo avanzar en lo que sea que ellos les toca avanzar, lo que sea que el alma quiere que avance. Y me gusta mucho ver cómo de repente me los encuentro un tiempo después y se ven más luminosos, o sea, es como que hay algo que se abrió y que logró de verdad florecer en ese aspecto. Creo que la canalización permite que haya un florecer de la persona y un abrirse al mundo de manera mucho más linda y voluntariosa desde el punto de vista de entregar los dones que tiene y lo que puede compartir esa persona con el mundo. Y eso es para mí absolutamente fundamental dentro del proceso de lo que veo que pasa con la canalización. Hay personas que han descubierto lo que realmente las apasiona, hay personas que han descubierto realmente el lugar y el rol que tienen en el mundo, hay personas que han logrado resolver sus problemas con su familia, hay personas que han logrado disolver sus familias de repente para poder seguir adelante. Cuando hay relaciones que están medias apretadas ahí, también pasa. Pero en el fondo lo que sucede en sí es que el alma empieza a mostrar el camino real y no el camino impuesto, no el deber ser. No el que, ay, ¿qué van a decir sí? Es una forma para mí de poder vivir la autenticidad de las personas en lo que están haciendo. Pablo, ayer vi un video y decía cómo despertar tu poder de canalización. Yo siempre estoy diciendo que todos somos canalizadores. Y te hago esta pregunta porque una persona, Tati, se escribió ayer y me dijo que te preguntara, por favor, ¿qué se requiere para ser un buen canalizador? Es una súper buena pregunta. A ver, para ser un buen canalizador, lo más importante no es tanto una técnica, no es tanto un ritual, no es tanto la ropa que te pongas, no es tanto el cómo te veas, ni los ritos que sigas, ni la cantidad de veces al día que medites. Para ser un buen canalizador, lo más importante es trabajar en encontrarse uno mismo de la manera más profunda posible. Y también en trabajar en entregarse, en aprender a entregarse completamente a lo que está pasando ahora y hacia dónde la vida me está llevando. Y muchas veces creemos que la vida es nuestra, o sea, tenemos esta idea de que la vida es mía, y por lo tanto, como la vida es mía, y esta es una idea súper capitalista del asunto, la vida es mía y tengo que hacer lo mejor posible de esta vida, y puedo hacer lo que yo quiera,
Yo no estoy tan seguro. Yo creo que la vida es del universo y nosotros somos una herramienta del universo. Y para ser un buen canalizador uno tiene que ser una buena herramienta del universo. Y yo creo que esto es lo que los católicos le llaman un poco el rendirse al Espíritu Santo, por así decirlo, el rendirse a Dios. Y creo que tiene que ver con lo mismo, con una especie que no es sumisión, porque no es de someterse, sino que rendirse. El someterse implica entregar el poder. El rendirse es un acto voluntarioso, donde yo lo que hago es mantener mi poder y tomar lo que me corresponde con ese poder, pero no más que eso, ni tampoco menos que eso. Entonces, para ser un buen canalizador yo necesito saber muy bien dónde están mis heridas, qué es lo que efectivamente hace que me duela, dónde están mis hábitos que se repiten y por qué los hago, dónde están las adicciones que ocupo para salirme del momento presente, dónde están los dolores que tengo de los que no me he hecho consciente, que necesito sentir, dónde está todo tipo de emociones necesarias y cuáles son las emociones que estoy sintiendo y entregarme completamente a esas emociones sin importar que duelan en ese momento en que las estoy sintiendo. Entonces, para mí, lo más importante es el trabajo personal que uno puede hacer para ser un buen canalizador. Alguien que canalice muy bonito, que no haga un buen trabajo personal, más temprano que tarde va a empezar a hablar desde la mente en vez de desde lo profundo de sí mismo. Y el desafío es que no hay una receta exacta, porque esto no es una técnica, sino que es un arte más que una técnica. A Pepper le gustaba decir que era la ciencia y el arte de la canalización, ¿sí? Entonces, la parte ciencia es el ir probando, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y la parte arte es que tienes que ir haciéndolo mientras el proceso sale. Si lo haces muy técnica, intentas replicar exactamente lo que te pasó a ti en el otro, estás yendo por el camino de la otra persona en vez de por el camino propio. Entonces, a mí me choca, por ejemplo, cuando llega gente a la clase que llega y me dice, quiero ser como tú. Y yo como, uy, si empezaste así, ay, ¿qué es lo que te toca? Porque no tienen ni idea lo que significa ser como yo. Es como, ¿en serio? O sea, a ver, te cuento, ¿sí? Porque para mí parte del camino empieza con 2 despidos del trabajo que tenía. Se cuenta. Claro, entonces, no, o sea, simple. Mientras trabajaba de periodista, me echaron del trabajo 2 veces. Entonces, de distintos trabajos, en menos de 2 años. Entonces, para mí, cuando me dicen, y fue parte súper importante, lo veo ahora, de lo que fue el desafío de la transformación espiritual mía. Pero cuando me dicen quiero ser como tú, no saben lo que se están echando encima. O sea, bueno, ok. Y uno de esos que me dijo eso, saliendo del curso, efectivamente lo echaron del trabajo. O sea, salió del curso y a los 2 días lo despidieron. Después de haberme dicho 3 días antes, quiero ser como tú. Entonces, como, uy, hay que tener tanto cuidado con lo que uno pide, tanto cuidado. Sobre todo cuando se lo compara con otra cosa, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que el camino es propio de cada persona y a mí me parece súper lindo cuando veo cómo ese camino se despliega en cada uno y se permiten las personas efectivamente que ese camino sea propio. Es súper lindo verlo. A mí de verdad como que me hace el día cuando veo un alumno con el que tenga contacto o no, porque de repente hay algunos con los que no tengo mucho contacto, pero están ahí en Facebook porque nos agregamos en el momento de la clase. Y veo que están haciendo algo que es lo que como que el universo le está pidiendo y hay una apertura del corazón de decir, ay, qué rico que esta chica está haciendo lo que le corresponde. Y también con los que tengo más contacto que me cuentan y decir, ay, qué rico que al fin lo vio, así, porque esa es parte del proceso, que de repente yo en los alumnos veo potenciales de para dónde se les está moviendo cosas. Intento darles pistas dentro de lo que puedo darles sin controlarlo, sino que como dentro del proceso de acompañamiento. Y hay algunos que las pistas las agarran rápido, pero hay otros que se demoran en agarrar pistas. Y es entretenido ver como cuando, ¡uy, al fin ahí está! Se dio cuenta. Mucha que costó, pero se dio cuenta. No, y más que la guía jamás, porque es que si no lo haces, claro. De una manera u otra. Constantemente, sí.
Sí, Pablo, ¿cómo las personas empezar a hacer como su práctica de visualización para tener ese sabor, porque yo te digo, yo la primera vez que lo hice fue un momento de desesperación, o sea, un momento donde lo que estaba afuera no me servía, ya no me servía, y estaba desesperada y necesitaba consuelo. Y yo recordé simplemente un artículo que había leído de cómo hacerlo, y el artículo era sencillo. Si usted estaba en espíritu y escriba. Eso era todo. Realmente hacer la elevación, hacer la invocación y hacerlo. Y fueron mensajes de 4 o 5 palabras y fueron súper poderosos. Es decir, como yo empecé a enamorarme, a canalizar. Ahora esa fue mi manera. En desesperación es la manera, Pablo. No adelantarse. La mayoría de los seres humanos aprenden desde la desesperación. Lamentablemente, ¿sí? Son pocos los que se logran dar cuenta antes de para dónde se están moviendo las cosas. Creo, sin embargo, que la canalización ayuda a que uno se dé cuenta antes de la desesperación. O sea, si uno está atento a lo que la canalización te está diciendo, efectivamente lo que va a pasar es que tú vas a empezar a ver el camino con un poquito de anticipación y no cuando ya te están cayendo las piedras encima. Eso es como parte del proceso. Ahora, para comenzar, el desafío de lo que cuentas tú es que es muy fácil que la mente se meta, ¿sí? Para la mayoría. A lo mejor tú lograste hacer algo que no se te metiera a tu mente. Y eso está súper bueno que haya podido ser así. Pero yo no lo recomiendo mucho de esa manera porque puedes empezar a tener guía del ego y creer que es canalización y eso puede ser un poquito complicado de resolver más adelante. Para mí, la forma de empezar es empezar a respirar desde el corazón, o sea, empezar a poner la conciencia en el chakra del corazón lo más que pueda y hacer este ejercicio de las ventanitas en el corazón, de que cuando tú inhalas, las ventanas vayan para adentro y cuando tú exhalas, las ventanas vayan para afuera y lograr mantenerte ahí lo más posible. Lo puedes hacer con los ojos cerrados y al hacerlo con ojos cerrados, eventualmente van a empezar a llegar algunas imágenes y dejar que esas imágenes vengan. Y no darle mucha forma a las imágenes, sino que seguirlas. O sea, si hay una imagen que comienza a moverse, esa imagen seguirla. Y esto lo tomo muy desde lo junguiano de cómo ellos ocupaban la imaginación activa, que a mí me parece que es muy parecido a la canalización y es el nombre que él tenía nomás para la canalización en ese momento. Y es que cuando hay algo que se está moviendo ahí es porque eso quiere manifestarse. Entonces, al estar con el ejercicio de las ventanitas, cuando tú logras que aparezca alguna imagen o algo que se mueva, seguirlo. Y ese es seguirlo, como darle cuerda a eso. Ese darle cuerda puede ser simplemente la imaginación y va a estar bien, o puede ser que ahí agarres un lápiz y te pongas a escribir y a describir lo que la imagen está haciendo. ¿Sí? O sea, si veo que hay una mujer que está con un vestido, que está moviendo la mano izquierda, yo escribo, veo una mujer que está con la mano... Y eso te va a ayudar un poco a generar un poquito de movimiento, ¿sí? Y tener como una primera experiencia. Va a ser no muy profunda, pero va a ayudar a que sea del corazón, que es lo más importante en este caso. Una pregunta que me llegó también, Arturo. Y el resto es que tomen el curso. Sí, eso hay que llegar. Sí, claro. Me parece importantísimo cuando uno dice esto es natural, innato, ¿por qué debo tomar un curso? Sí, pero antes de que lleguemos allí, Pablo, alguien me hizo una pregunta y es ¿qué tipo de entorno, qué tipo de ambiente externo e interno se requiere para canalizar? Buena pregunta. Externo, ninguno. Y eso es súper importante. O sea, cualquiera puede hacerlo en cualquier lugar y necesitamos comenzar a darnos cuenta como humanidad que podemos hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar. Eventualmente, cuando uno practica más, yo recomiendo que uno tenga un cierto ritual de entrada, pero el ritual de entrada está hecho para proteger a la mente en el proceso y ayudarme a dejarla afuera. Y eso lo puedo explicar más cuando me hagan la pregunta que me dijiste que me ibas a hacer después. ¿Sí? Para no adelantarme. Y de manera interna, la mayor tranquilidad posible. O sea, en eso, por ejemplo, sirve mucho aprender a meditar. Y por eso es que, por ejemplo, hoy vamos a estar en Bogotá con un taller de meditación. Porque el aprender a meditar sirve mucho como para estar en el lugar interno tranquilo. Y luego, bueno, viene el aprender a calmar la mente, que tiene que ver justamente con la meditación. Es un proceso, en todo caso, que toma un tiempo, no es muy rápido, sobre todo si uno lo hace solo. Y nosotros lo que hacemos en el curso es ayudar a que ese proceso sea más rápido, para que se pueda mover en el fondo.
Responde la pregunta que ya es ¿por qué es canalizar ese innato? ¿Por qué es entrar en un curso de canalización? ¿Por qué ir de la mano de un maestro, por ejemplo? A ver, la respuesta así específica tiene que ver con que nuestra mente en este momento del tiempo anda a 1000 por hora. Y acallarla es muy difícil. Entonces, parte de lo que sucede es que nosotros para canalizar necesitamos aprender a diferenciar entre la mente y el ser. O sea, qué es efectivamente lo que es parte de mi mente y qué es efectivamente el ser con el que me estoy conectando. Entonces, cuando yo lo hago solo y no tengo la experiencia de saber cuál es cuál efectivamente, es muy probable que me confunda. A mí me gusta decir que esto es como cuando a un niño chico, a mi hijo de 3 años, todavía no sabe bien cuál es sal y cuál es azúcar. Entonces nosotros comemos humitas con azúcar allá en Chile, que es como una especie de tamal de choclo molido. Y le ponemos azúcar y él pide papá sal, porque él entiende que la comida se le echa sal, no azúcar. ¿Sí? Sí, y por mucho que la pruebe distinta, él le sigue llamando sal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno no tiene un punto de comparación en este caso, de la experiencia de alguien que ya sepa cuál es la diferencia de una a otra y te diga, mira, esta es una y esta es la otra, lo vas a tender a confundir. Entonces, para eso tú necesitas a alguien que te lo muestre. Necesitas la experiencia de ese otro, de un tutor, de un maestro, un acompañante, que te pueda decir, eso que estás haciendo es eso, y esto otro que estás haciendo es esto otro. Y eso es básicamente la primera razón del por qué el tomar esto en un curso y por qué tener compañía dentro del proceso. O sea, y si un profesor de canalización no sabe cuál es la diferencia entre uno y otro, yo creo que no es un buen profesor de canalización, porque necesitas tener esa experiencia entre uno y otro. Mientras tú creas que simplemente con hacer una oración vas a entrar a canalizar, lo más probable es que la mente se te meta y se te dé vuelta. Y lo otro es generar el espacio como para que la mente pueda ceder. Como no, si las personas no tienen ningún tipo de entrenamiento de meditación, necesita a alguien que le ayude a generar un espacio y un contexto donde la mente efectivamente pueda ceder y entonces la canalización pueda venir. Si uno tiene un poquito de entrenamiento en meditación, bueno, un poquito, en realidad un buen poco de entrenamiento en meditación, unos cuantos años de meditación, es probable que logre llegar a ese lugar, pero así todo va a tener la duda de si ir a su mente o no. Y para eso uno necesita a alguien que tenga la experiencia antes de decírtelo. Esto es como aprender música y los tonos, ¿sí? Yo que soy muy malo para los tonos de la música, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo puedo hacer un montón de tonos al cantar, pero si yo no tengo a alguien que me diga, ese es un do, yo no tengo idea cuál es el do, porque no tengo la experiencia. Yo puedo hacer todo el rango, do, re, mi, fa, sol, la, si, pero estoy partiendo de no sé dónde. El músico me va a decir, estás partiendo de un fa, tienes que ir más abajo, al do. Y yo, chuta, ¿cuál es el do? Pero tengo que tener la experiencia de alguien que sabe cuál es el do para decírmelo, ese es el do, esa es tu base, ahí parte. Ah, ok, entonces logro aprenderlo y puedo empezar después a moverme. Con esto pasa un poco lo mismo. Necesitas a alguien que te diga, esa es la base, esta es la mente, este es el ser, y además que te ayude a distinguir las distintas energías, porque si no, tú puedes sentir un montón de energías distintas y no entender cuál es cuál. ¿Qué es lo que le pasa a los niños con las emociones? Un niño chico siente un montón de emociones y no entiende qué emoción es qué. Y parte importante de lo que tenemos que hacer como adultos y papás de enseñarle es, mira, estás sintiendo rabia, para que aprendas a ponerle el nombre, para poder expresarlas después, que es algo súper importante en el crecimiento del niño. Y con esto pasa un poco lo mismo, es saber diferenciar las energías. Mira, este es tal, esta es la energía de un ángel, esta es la energía de un maestro, esta es la energía de un arcángel, esta es la energía de las plantas, esta es la energía de un mineral, esta es la energía de un extraterrestre, esta es la energía de lo que sea, ¿sí? Y tú lo vas sintiendo, esta es la energía de un ser que falleció, se sienten distintos. Pero necesitas a alguien que la haya conocido y te sepa decir, esta es esta otra, para poder saberlo. Entonces, esa es la respuesta súper larga a la pregunta. Sí,
Yo recuerdo, esto fue en primera canalización, primero o segundo curso, me acuerdo, que nos pasaste por diferentes frecuencias. Sí, y por más de que yo le digo a mis clientes, es conciencia cósmica, yo puedo sentir la frecuencia que domina en esa persona. Ah, Si claro, es alguien sí. que trabaja mucho con ángeles, yo siento que la frecuencia que me llena es angelical. Ujú. Sí, Exacto. entonces, totalmente certero pasar por allí. Y ese es parte del secreto del terapeuta, en el fondo, porque de repente la persona no necesita saber. O sea, si tú estás atendiendo a alguien que no está entrenándose en esto, no es necesario que sepa cuál es la energía que le predomina ni nada de eso, porque eso le va a llenar más el ego. En cambio, para uno como terapeuta es como entretenido y ahí es bueno tener su base de equipo, decir, oye, esta señora se sentía como, y a uno le gusta hacer como un poquito de contarlo y comentarlo, y es entretenido, pero es parte como quien dice, la cocina, el chef no te muestra cómo prepara el plato. Tú lo disfrutas nomás. Entonces, en este caso, el paciente o el cliente disfruta el plato y uno sabe como qué es lo que le puso. Sí, claro, porque se vuelve evidente. Claro, sí. Ven, Pablo, y habla de la automaestría, que a mí me parece supremamente interesante porque yo terminé la parte contigo, pero yo digo que yo continúo porque es de todos los días. Sí, eso va a seguir siempre, toda la vida. La automaestría para mí es el proceso de encontrarse uno mismo de la manera más profunda posible y tener total claridad de qué es lo que el alma de uno y el espíritu de uno vino a hacer aquí a la Tierra y cuál es el don que le gusta compartir con el resto del mundo. Y lo que te permite entonces que ese don se multiplique, se expanda y sea remunerado también. O sea, como que para mí es todo ese proceso de funcionamiento completo. Y es un proceso donde obviamente tenemos que deshacernos de un montón de condicionamientos que tenemos de cómo debería ser el mundo y todo lo que heredamos de los papás de cómo debería comportarse uno frente al mundo. Y ese es un proceso que no se acaba nunca. Las matrices de eso siguen estando allí y por más que uno tome conciencia de ellas, igual existen. ¿Por qué? Porque necesitamos funcionar en el mundo. Entonces esas matrices están. Lo que uno hace es hacerse consciente de las matrices y poco a poco algunas se disuelven, otras no tanto, algunas dejan de doler, pero sigue quedando la herida, así como se me fue el nombre en español, como la cicatriz, ¿sí? ¿La huella? Sigue estando la cicatriz. Me gusta más ocupar cicatriz, ¿por qué? Porque es como cuando te operan y te queda una cicatriz, o cuando te cortas y te queda la cicatriz, y está ahí, o sea, es como si estuvieses físicamente ahí siempre, y no la vas a poder sacar. Por mucho que ocupes de esas cremas que dicen que te sacan las cicatrices, baja un poco, pero no te la va a quitar por completo. Entonces la vas a poder bajar, pero va a estar ahí. Y básicamente ese es tu punto de partida. Entonces necesitas conocer tus puntos de partida para poder empezar en la automaestría. Cuando conoces tus puntos de partida, conoces cuáles son las cosas y situaciones que te gatillan especialmente ciertas emociones y reacciones en el mundo. Y entonces puedes empezar a reaccionar mejor. O sea, yo sé que cuando me critican algo y cuando me tocan ahí, yo tengo que explotar. Entonces cuando sé que eso pasa, y tengo conciencia que eso pasa, cuando está pasando, yo me puedo observar mucho mejor y estar más tranquilo. Y entonces también sé cómo lidiar con aquello y no explotar simplemente. Por ejemplo, esa es una de las cosas. O no cerrarme completamente, que también puede pasar. Yo soy de los que, como dicen los gringos, que ando con el corazón muy abierto siempre. Usualmente de muy chico fui así. Muy emocional. A mí me molestaba mucho porque yo lloraba en el colegio hasta muy grande. O sea, yo tenía 15, 16 años y algo emocionalmente me tocaba y yo no sabía procesarlo y yo lloraba. O sea, y los hombres no lloran y todo ese cuento. Y me molestaron mucho. O sea, me hicieron mucho bullying por eso, por llorar mucho. Entonces me di cuenta que después, cuando ya estaba más en la universidad estudiando, tendía mucho a cerrarme. Entonces me volvía una coraza súper grande para que no se generara el llanto. Y en general, ahora siento que después de un tiempo y ya de estar canalizando... Ahí se quedó parado. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Siento que después de un tiempo de estar, sobre todo con la canalización, siento que es lo que más me ayudó en esto. Es como que logro abrir el corazón de nuevo a las emociones sin que me abrumen. Y sin embargo, todavía hay situaciones que pasan de repente
que hacen que yo siento que la coraza se quiere empezar a hacer crecer. Y siento que la coraza se empieza a poner y empieza a crecer, y el corazón se empieza a endurecer, pero ya tomo conciencia de lo que pasa, no es automático. Entonces, cuando tomo conciencia de que eso está pasando, lo que hago es que me entrego a eso que me duele. El dolor que me está causando, intento sentirlo de tal manera que la coraza no suba. Es así de simple. No, me parece, para mí ha sido fundamental en mi camino. Es importantísimo aprender uno a reconocer quién es uno realmente, porque al final eso es parte de lo que uno es, ¿no? Es integrar esas luces y sombras que nos han enseñado de pequeños. Hay que separar sombras y solamente traer la luz. Y creamos esas barreras, esas resistencias tan grandes que crean esas heridas, ¿no? Así es como lo veo yo. Y yo creo que está bien para cuando uno es pequeño. Uno lo necesita para tener seguridad. En el fondo, hasta los 5 o 6 años, el niño lo que necesita es seguridad. Entonces, está bien que esas barreras se creen. Y después, en el desarrollo, hasta los 12, 13 años, uno igual necesita sentir que el mundo es un lugar seguro donde jugar, porque en el fondo eso es lo que necesita uno a esa edad. Entonces, necesita esas barreras, necesita el tener el cerco armado, por así decirlo, para jugar libremente dentro de ese cerco. Pero ya siendo más grande, uno necesita ir a botar el cerco. Sí, y no saca nada con pintarlo bonito para que se vea, que este es como la analogía budista de hacer crecer la jaula y decorar la jaula. Uno no saca nada con hacer crecer el cerco, con hacer crecer la jaula, con pintarla bonita, adornarla con diamantes, con oro, lo que sea, sigue siendo una jaula. Ya cuando estás más grande necesitas romper esa seguridad y salir al mundo como tú eres, no importa lo que los otros digan. Les moleste o no les moleste. Y ser auténtico. Y eso es lo de repente difícil en este mundo. Hay lugares donde el ser auténtico es difícil. Te puede costar la vida. Yo creo que te cuesta más la vida no ser auténtico. No, claro, pero hay espacios donde a la gente le cuesta mucho ser auténtico porque le puede costar la vida. Sí, pero yo creo que no. A ver, ¿cómo decirlo? No sé si estamos en el momento del tiempo donde eso pasa tanto como más atrás. O sea, creo que estamos en un momento de mucha más tranquilidad poder ser auténticos. Lo que nosotros, en el fondo, la reacción que tenemos es la que tú estás teniendo, o la que estás diciendo, de nos puede costar la vida. Y por eso no lo hacemos. Entonces, como que tendemos a frenarlo. Y yo te diría que las profesiones donde realmente ser auténtico te puede costar la vida son muy poquitas. Así como profesiones. Hoy en día sí, definitivamente. Y te lo digo desde el punto de vista de periodista y de lo que nosotros nos enseñan y de lo que yo veo de colegas que comparten información de periodistas que asesinan y cosas por el estilo. Y claro, es preocupante, pero igual es súper bajito, ¿sí? Entonces yo creo que hay que quitarse el miedo de esa autenticidad. Lo que te puede costar es la posición social, que es distinto. Que de repente sentimos que esa es nuestra vida. Van a dejar de hablarme todas mis amigas del club. No. ¿Sí? Y de repente lo que el alma está queriendo es que eso se rompa. Y es difícil, pero está ahí y es parte del proceso. Lo que yo he visto es que cuando eso pasa, usualmente es como que hay un periodo en el que la gente se aleja, pero al tiempo después, si eso eran amigos de verdad y en el fondo esa gente que de verdad lo quiere a uno en lo profundo, se dan cuenta del cambio, de lo bien que uno se siente, de lo rico que está uno en su vida ahora, no solamente externamente, sino que internamente, y esa gente vuelve y se conecta contigo de nuevo. Sí, es como ponerse en orden uno, ¿no? Sí. Y luego alrededor se coloca en orden. Exacto, sí. No, y volviendo a la autenticidad, lo que yo siento es que la energía que llega cuando llegan todos estos mensajes, esas perspectivas, viene con el coraje, con el valor de uno ser quien es. Claro, exacto. Sí. Ven, Pablo, quiero volver a la canalización como práctica, porque muchas personas tienen confundido el hecho de canalizar con poderes psíquicos. Muchas personas llegan a mí, por ejemplo, esperando una clarividente. Sí. O un medium, por ejemplo. Entonces me gustaría que expandieras eso un poquito. Ya, ahí hay 3 cosas, porque está el psíquico, que para mí es el que tiene los sentidos sintonizados para ver más allá de lo que hay solamente en esta dimensión. A mí me gusta ponerlo así,
¿sí? Y que también es algo que algunas personas pueden entrenar y todo eso, pero es como ser más alto o ser más bajo. Uno como que lo trae medio genéticamente. Ahora, eso no implica, a ver, es mejor para jugar básquetbol una persona alta que una persona baja, ¿sí? En general, así como de buena a primera. Ahora, si hay alguien talentoso que es bajo, va a poder jugar básquetbol igual. Con lo del psíquico pasa más o menos eso. O sea, es más alto, por así decirlo, como para leer la frecuencia y las energías desde los sentidos, pero también puede haber alguien que pueda ser bajito que con entrenamiento pueda llegar a un buen nivel, ¿sí? Para entenderlo así. Y tiene que ver específicamente con ocupar los sentidos para percibir. Cuando nosotros canalizamos, no ocupamos los sentidos para percibir, lo que hacemos es dejar que venga la sabiduría que necesita emerger a través de nosotros, ya sea hablando o escribiendo. Y obviamente nos conectamos con otras dimensiones, pero desde esa otra parte, no a través de los 5 sentidos, sino que a través de esta otra percepción que es como quien dice un sentido extra, por así decirlo, ¿sí? Es como ver con las manos o oír con el lóbulo frontal, cosas por el estilo. Los sentidos igual se pueden cruzar, el psíquico no cruza los sentidos, lo que tiene es el espectro del sentido más abierto. O sea, es como todos sabemos que existen luces y sonidos que van más allá de los sentidos que nosotros, perdón, que van más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Y hay ciertas cámaras y ciertos micrófonos que las perciben, o ciertos animales que los perciben, por ejemplo. Los psíquicos lo que tienen es eso, es como mayor amplitud del sentido. Y eso obviamente permite ver cosas que el resto no ve. Nosotros lo que hacemos cuando canalizamos es conectarnos con sabiduría de otras dimensiones a través de una especie de cruce de los sentidos, por así decirlo. Okay. ¿Sí? Ese cruce de los sentidos también. Ese cruce de los sentidos, de alguna forma, lo que te entrega es una presencia mucho más plena dentro del aquí y el ahora. Pero te genera el salirte del tiempo. Porque cuando estás completamente en el aquí y el ahora, el tiempo no existe. Entonces te sales un poco del tiempo y efectivamente podrías ver cosas que van a pasar o podrías tener información de cosas que van a pasar o que pasaron, pero no es porque las estés buscando, es porque el alma del consultante está necesitando que eso se muestre en ese instante. El potencial, el potencial, ¿no? Claro, y el alma del consultante entonces lo que haría es mostrártela a ti para que tú recibas esa información y esa sabiduría, pero porque él o ella la necesita, no porque tú estás queriendo acceder allá. Y ni siquiera porque él esté preguntando, sino que porque el alma necesita decirlo, que es distinto. Súper, súper. Es que me quedo porque mencionaste al medium igual, entonces no sé si quieres que responda a eso o no. Sí, por favor, sí, por favor. Porque me ha llegado preguntas. Yo no sé medium. Para mí el medium es como el antepasado del canalizador, en el sentido de que la canalización comienza desde la mediumnidad, pero la mediumnidad se enfoca mucho en y el espiritismo en sí, en conectarse con personas fallecidas, como o que tienen a lo mejor un rango de maestro o algo, o sea, un familiar, pero que tienen que ver con personas fallecidas. Y eso igual es parte de la canalización, pero también se sienten distintos. ¿Te acuerdas que hablábamos antes de que se sienten distintos? Y entonces el trabajo es un poco distinto al que hace una persona que se dedica a eso a alguien que se conecta con el maestro o el guía de la persona que tiene adelante como consultante. Es simplemente eso la diferencia. Sí, porque desde canalización, es una energía muy amplia, Y el que viene buscando el medium quiere unas respuestas directas de la energía del fallecido. Eso es lo que yo siento, que es diferente. Sí, y lo que pasa es que hay personas que, y esto tiene que ver un poco con lo que el alma busca de la manera en que va a servir al otro, que se especializan en eso, y a los que les sale muy fácil ese tipo de trabajo, y otros a los que les sale más difícil. Pero es como lo que te decía, en un equipo de básquetbol o en un equipo de fútbol, tú necesitas distintas posiciones y esas distintas posiciones tienen distintas características
y los defensas tienden a ser más altos, los delanteros son más rápidos, que el defensa es alto y lento, el delantero puede ser chico y rápido, el arquero tiene que estar muy seguro y muy tranquilo, y son características distintas, pero todos juegan fútbol. Con el canalizador y el medium, para mí son características distintas, pero en el fondo estamos conectándonos con lo mismo, pero sí, desde características distintas. Entonces, es un poco el que hay cierta especialidad entre una cosa y otra. Es diferente, sí. Es diferente. Bueno, Pablo, voy a ver qué preguntas hay por acá. Mientras tanto, cuéntanos de tus dos eventos acá en Bogotá esta noche y mañana. Dale, esta noche a las 6 de la tarde estoy en el WeWork de la 93. Vamos a hacer un taller de meditación para gente ocupada, así se llama. Es un taller chiquito de un par de horas nada más para aprender a meditar de la manera en que a uno le salga más fácil, que es usualmente la barrera que uno tiene para la meditación, es que como que te intentan vender una receta que tiene que ser igual para todos según la tradición de donde viene esa meditación, y a mí me gusta que cada uno encuentre su propia receta. Entonces como que paso por varios tipos de meditaciones para que puedas encontrar cuál es el que te hace sentido a ti. Para asistir a ese hay que registrarse así como ya, porque es al mediodía que se acaba el registro, porque WeWork nos pide con anticipación las personas que van a ir. Entonces, lo que puedo hacer es poner en los comentarios un ratito más el número de teléfono donde tendrían que registrarse. Tiene un valor, creo que son 100 o 150 mil pesos, creo que es el valor del taller. Y mañana vamos a estar a las 7 de la tarde, sí, mañana, jueves 21, a las 7 de la tarde, con una charla y canalización grupal que se llama La vida después de la muerte, en Bogotá, en el Hotel Aton de la 100, y ese tiene un costo de 50 mil pesos. Parece que han pocos cupos, así es que si quieren venir a eso necesitan anotarse pronto, porque va a ser una canalización grupal, pero es chiquita, no es que vamos a meter ahí a 200 personas. Entonces queremos que sea algo íntimo de todas maneras, y ya esos cupos están quedando poco. Entonces para ese necesitan anotarse pronto. También el mismo teléfono, así que se los pongo ahí, porque no me lo sé de memoria. Igual yo en el post que coloqué en mi perfil, si mueves la pantallita, ahí están los dos posts. Sí, no sé, ¿podemos ver la pantallita? Sí, pueden ver. Sí. Donde incluso bueno. A ver, yo te digo dónde está. Aquí está uno. Ah, ese, claro, ahí está el teléfono, ese es el teléfono que necesitan. Y aquí, claro, aquí está. Lo único que el evento de hoy no va a ser en el Atom, sino que va a ser en el WeWork de la 93, que ahí en ese es justo el que está malo. Que dice el Atom de la 100, pero no importa. Pero el teléfono es el mismo, el teléfono de inscripción. El teléfono es el mismo de inscripción, sí. Y ahí les dicen cómo inscribirse, cómo pagar y todo lo demás. Yo hoy no puedo, pero voy a de mañana, porque las canalizaciones de Pablo son fantásticas. Además me encanta tu espacio de preguntas. Al final, que me parece súper guau, porque lo contestas en equipo cuando estás canalizando. Sí, ese no soy yo. Sí, pero ayer eres todo un puente, y es magnífico presenciarlo. Me parece súper chévere. Bueno. Aquí te vamos a estar esperando para verte. Súper, bueno, no hay preguntas, entonces yo me voy a tomar el atrevimiento de ocupar una pregunta. Dale, antes de compromiso. Sí, Pablo, ocupa la última pregunta. Hay un artículo que tú tienes que a mí me impactó de la primera vez que yo lo leí, y me gusta muchísimo, lo tengo muy presente porque que resuena para mí y tiene mucho que ver con lo que yo hago también, y es entregar este mensaje a Latinoamérica. Tú lo haces desde canalización, yo lo hago de movimiento energético, otros lo hacen desde manifestación, bueno, en fin. Y yo quiero que tú hables un poquito de esto, de cómo Latinoamérica podemos invitarla, cómo esta invitación a Latinoamérica para que empiece a evolucionar en sus formas espirituales. Bueno, no sé si formas valga la tenga espacio ahí. No, a ver, para mí es importante el que de alguna forma Latinoamérica igual proponga algo. Solemos ser muy pasivos como continente respecto a lo que es la espiritualidad en sí. Y quizás tiene que ver con lo que tradicionalmente sucedió en el continente,
de que toda la espiritualidad que había se le impuso el catolicismo encima, y eso hizo que muchas de esas cosas terminaran aplastadas. Y si bien es cierto, algunas de esas cosas empiezan a resurgir, ese resurgir necesita mezclarse con lo actual, entonces necesita haber un poco de renovación, por así decirlo, en ese sentido. Y yo veo que nos gusta mucho el importar cosas. Y en eso siento que en el tema de la espiritualidad, lo muy importado nos sirve de la misma manera que lo que podemos tener acá. De hecho, gran parte de lo que yo tuve que hacer cuando Pepper a mí me entrega el curso de canalización fue adaptarlo a la realidad latinoamericana de la mejor manera que pudiese, porque en Estados Unidos la gente habla inglesa tiene otro ritmo, funciona de otra manera y tienen otra manifestación un poco del inconsciente. Y si nos vamos más lejos a Oriente, es peor todavía, o sea, la adaptación tendría que ser muy distinta. Entonces, en ese proceso, yo siento que es súper importante que nosotros como Latinoamericanos y las personas que trabajamos en esto, no nos quedemos solo con lo que nos traen a lo mejor desde Norteamérica o desde Europa o desde Oriente, sino que lo vayamos adaptando a la realidad que nosotros tenemos acá, a cómo vivimos, a lo que nos ha pasado, porque Latinoamérica tiene esto de que siempre se ha... No sé si siempre, digámoslo de otra forma. Parte de lo que pasó generó una herida de separar para conquistar, que yo veo que se replica en el tiempo en Latinoamérica. O sea, cuando llegan los colonizadores, separan a los pueblos originarios y los separan y hacen que se peleen entre ellos para poder conquistarlos. Y después peleábamos los criollos, los que estaban aquí y que ya habían nacido acá con los realistas españoles para independizarnos. Y es como que toda la vida en Latinoamérica ha habido dos bandos y es una historia de dos bandos completos, y en todos los países pasa igual. O sea, yo lo veo así como políticamente hablando, y todos los países se dividen en lo mismo, dos bandos, y es como divídelos y conquista todo el rato, y es como una herida ancestral que, bueno, no es tan ancestral, pero son 500 años igual, de esa herida, ¿no? Y de ese proceso que hace que nosotros entonces, desde el punto de vista de la espiritualidad, tengamos que resolverla. Y resolverla significa empezar a integrar los opuestos. Y entonces creo yo que gran parte del trabajo de integrar los opuestos es súper importante y nace desde Sudamérica o desde Latinoamérica, justamente por eso. Y si bien es cierto, la idea de integrar los opuestos es una idea antigua de Oriente, y Jung la toma muy bien también para hacer la psicología junguiana, siento que aquí es donde tiene una fuerza y una posibilidad y una oportunidad de poder hacerla que es súper grande. Y entonces para mí todo el trabajo energético tiene que ser siempre como desde esos dos lados, o sea, desde juntar lo que duele con el placer, juntar la emoción negativa que llamamos con la emoción positiva, juntar lo que me molesta con lo que me agrada, y constantemente estar haciendo esa unión, esa unión, esa unión. Y creo que ya vamos, o sea, pero un trabajo consciente. Y eso entonces, creo yo, que cuando logremos ir haciéndolo, vamos a poder entonces empezar nosotros también a exportar, por así decirlo. Claro, porque es que nuestra vibración es muy diferente. Sí. A propósito de exportar, puedo aprovechar de dar una noticia. Y esto es primicia, porque nadie lo sabe aún. Acabo de firmar acuerdo para ir a dar un curso a Miami. Así es que pronto van a estar teniendo noticias de que voy a ir a dar una clase a Miami. ¡Oh, wow! Recién hace poquito rato, así que esa es súper noticia. Sí, así es que pronto voy a estar por allá, ya vamos a mostrar fecha y todo eso, pero te estoy dando la primicia, porque no lo sabía nadie. Fantástica, ¿qué pasa la voz? Mira, yo me formé en la energética con gringos, y yo era la única latina, y era obvio que mi vibración era totalmente diferente al resto.
y tenía un gran Claro. impacto porque ellos lo sentían. Y a mí me parecía como, wow, yo estoy viniendo acá, cuando realmente es al contrario. Claro. Y eso me empoderó en muchos aspectos. Por eso yo hoy en día trato de conectarme más con maestros hispanos que con los gringos, porque me di cuenta de eso. Eso fue como, oye, ¿qué haces allá? Acá tenemos cantidad para ofrecer. Tal cual, hay muchísimo y también podemos exportarlo. Hay que exportar. Pablo, Sí. muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo lo que nos has entregado hoy. Yo te respeto mucho, me encanta tu trabajo y ahí estamos en el camino junticos. Sí, buenísimo. Y para mí es un honor igual tenerte como alumna en eso, así que feliz y nos vemos mañana. Nos vemos mañana por la noche. Todos pasen la voz, pasen la grabación. Fantástico. Adiós. Que estés muy bien, gracias, Adri. Chao.